Daniel Rakovits nació el 24 de diciembre de 1960, en plena Nochebuena. Era hijo de Anthony y Domor Rakowitz y tenía dos hermanos mayores. Su padre trabajaba como investigador criminal para el ejército de Estados Unidos, lo que obligaba a la familia a mudarse constantemente. Como resultado, Daniel no tuvo un hogar estable, aunque la ciudad de Rockport, Texas, fue probablemente donde pasó más tiempo. Desde muy pequeño, su vida estuvo marcada por la tragedia. Cuando tenía solo 3 años, sufrió una pérdida devastadora. Su madre murió repentinamente frente a él. Estaban en París, acompañando a su padre en un viaje de negocios, cuando ella sufrió un ataque al corazón y falleció en el acto. Para un niño de esa edad, perder a su madre ya es una experiencia traumática, pero presenciar su muerte lo hizo aún más desgarrador. Apenas 3 meses después de la tragedia, su padre se volvió a casar. Y no con cualquier persona, sino con la hermana menor de su difunta esposa. En cuestión de semanas, la tía de Daniel se convirtió en su madrastra. Se cree que por estas experiencias dolorosas, cuando Daniel apenas tenía 5 años, empezó a experimentar visiones. Veía a los 3 reyes magos acercándose a él, lo que lo llevó a convencerse de que poseía poderes divinos. Y no tardó en autoproclamarse un hacedor de milagros entre sus compañeros de clase y, en más de una ocasión, afirmó que era la reencarnación de Jesús. Este delirio mesiánico que estaba experimentando se vio profundamente influenciado por la fecha de su nacimiento. Desarrolló una fascinación casi obsesiva con este hecho, llegando a convencerse de que tenía un significado divino. Él decía esto: nací a las 9:02 de la noche, en la hora 21, que dicen que significa la venida del Señor Jesús. Este claramente no es el comportamiento normal de un niño de 5 años, por lo que su padre lo llevó a hospitales psiquiátricos desde muy joven y Daniel fue obligado a tomar el medicamento Ritalina. A medida que Daniel crecía, su comportamiento se volvía cada vez más rebelde. Y en la adolescencia, ya era un problema grave. Su padre, ya no era militar, se había convertido en sheriff e intentaba controlarlo con mano dura, pero Daniel, resentido por años de internamientos psiquiátricos y medicación forzada, no le tenía respeto ni intención de obedecerlo. De hecho, como una forma de desafiar todo lo que su padre representaba, Daniel comenzó a consumir grandes cantidades de alcohol, drogas y marihuana. Incluso su propio padre terminó arrestándolo. La relación entre ambos se deterioró mucho, se llegaban incluso a amenazar de muerte mutuamente. Por lo que la tensión en el hogar era insoportable, hasta que finalmente el padre de Daniel tomó una decisión definitiva: lo echó de la casa. Después de esto, se unió al ejército, aunque no permaneció allí por mucho tiempo. Cuando Daniel llegó a Nueva York, se dirigió directamente al Tompkins Square Park, ubicado en el East Village de Manhattan. En esa época, Nueva York estaba en pleno proceso de gentrificación. Personas adineradas se mudaban a Manhattan, desplazando a muchos residentes de menores recursos. Esto generó cientos de personas sin hogar que llenaron el parque de carpas y crearon una comunidad unida por un sentimiento antisistema. Era un lugar de rebeldía, pero también de caos, conocido por su alta criminalidad y por ser un punto clave para la venta ilegal de drogas. Daniel encajó perfectamente en ese entorno. Compartía muchas de las creencias de quienes habitaban el parque y rápidamente se adaptó a esa vida. Montó una carpa y comenzó a vivir allí como uno más. Pero lo que realmente le gustó fue su nueva audiencia, dispuesta a escuchar sus delirios sobre poderes sobrenaturales, su afirmación de ser Jesús y su insistencia en poseer un poder divino. Aunque el Tompkins Square Park estaba lleno de personajes excéntricos, Daniel destacaba incluso entre ellos. Era conocido como el raro, y su reputación no mejoró cuando adoptó un gallo llamado Raste, al que llevaba en el hombro como si fuera un pirata con su loro. Con esta nueva audiencia, Daniel no tardó en proclamarse Dios. Durante su estancia en el parque, fundó su propia religión, la Iglesia de 966. Predicaba a cualquiera que lo escuchara, hablando de crucifixiones, sacrificios, reencarnación y el poder de Satanás. Fue en esta época cuando comenzó a fantasear con crear su propia secta. Se dice que estaba inspirado por Charles Manson y soñaba con tener un séquito de seguidores que creyeran en sus poderes divinos y lo obedecieran sin cuestionar.
Incluso dijo que para las elecciones de 1996 sería presidente. Sin duda tenía el perfil del típico líder sectario, complejo mesiánico y delirante, pero le faltaba algo: carisma. Carecía de encanto, ante los ojos de los demás simplemente era un loco, nadie tenía algún tipo de admiración o credibilidad por él, además que tampoco era muy inteligente. Su imagen estaba asociada al hecho de que mataba muchos animales, incluso dijo que lo hacía como parte de algún tipo de sacrificio que era parte de su religión. También a menudo, Daniel preparaba comida para personas sin hogar en el parque. En 1988, las autoridades iniciaron un esfuerzo masivo para limpiar Nueva York, lo que incluyó desalojar a las personas sin hogar del Tompkins Square Park, entre esos Daniel. Así que para 1989 se mudó a un apartamento con una pareja llamada Sylvia Eason. Había conocido a Sylvia vendiéndole sustancias y se habían hecho amigos, pero no tenía dinero suficiente para pagar su parte del alquiler, así que tuvo que conseguir una compañera de cuarto. Fue entonces cuando conoció a una mujer llamada Monica Berly. Mónica había nacido en Suiza y se había mudado a Nueva York para perseguir su sueño de convertirse en bailarina. Era estudiante en la Martha Graham School of Dance, una escuela bastante prestigiosa pero también costosa. Los dos comenzaron a vivir juntos, y se cree que en algún momento comenzaron una relación, pero los detalles son bastante vagos. Lo que sí se sabe con certeza es que Daniel se obsesionó con Mónica. Después de que terminaron, lo que sea que fuera su relación, Mónica comenzó a llevar a otros hombres al apartamento, lo que enfureció a Daniel. Los dos discutían constantemente por esto. Daniel no soportaba que Mónica ya no estuviera interesada en él, y llegó al punto en que los amigos de Mónica le decían que echara a Daniel del apartamento. Y eso fue exactamente lo que hizo. Lo que sucedió fue que el contrato de arrendamiento del apartamento estaba por terminar, y como Daniel no tenía un trabajo convencional, no podía firmar el contrato de nuevo. Mónica, como si tenía un trabajo, dijo: «Oh, puedo firmar el contrato, lo pondré a mi nombre». Y eso fue lo que le dijo a Daniel: «Daniel, puedes quedarte aquí y simplemente pagarme el alquiler». Tan pronto como el contrato estuvo a nombre de Mónica, ella le dijo a Daniel que se fuera. Le dio unos días para mudarse, y Daniel enloqueció. Es una cosa bastante fea de hacer, pero hay que recordar que Daniel no era una persona normal. Puede ser violento, agresivo, amenazante. Después de que Daniel recibió la noticia de que lo estaban echando, fue a Sylvia, su antigua compañera de cuarto, a desahogarse. Daniel le dijo: «Sylvia, ¿qué se supone que haga? Ella me va a echar de mi apartamento, no tengo a dónde ir». Sylvia le respondió: «No hay mucho que pueda hacer, no sé qué decirte». Y en respuesta a esto, Daniel simplemente dijo: «La voy a matar». Sylvia no le creyó. Pensó que simplemente estaba diciendo tonterías como parte de su enojo momentáneo. Aunque, unos días después, Daniel habló con Sylvia nuevamente y le dijo: «Voy a matar a Mónica mañana. ¿Puedes ayudarme a deshacerme del cuerpo?». Y nuevamente, ella no le creyó y lo tomó a broma. Hasta que, el 19 de agosto de 1989, Sylvia fue al apartamento de Daniel. Tocó la puerta, pero nadie respondió, así que entró sola. Entró a la cocina y vio que había una olla en la estufa. Se acercó a la olla para ver qué había dentro, abrió la tapa y dentro había una cabeza. Esa cabeza era de Mónica Berly. La cabeza había sido quemada en la estufa, los ojos estaban cerrados. Trágicamente, Daniel había cumplido con sus planes y había asesinado a Mónica. Luego llevó a cabo el acto horrendo de decapitar su cabeza de su cuerpo. Pero, desafortunadamente, los descubrimientos no terminaron ahí. Sylvia decidió explorar el resto del apartamento. Ella decidió entrar al baño y encontró una caja torácica. Solo la caja torácica, los huesos, sin carne, sin nada. La escena en el baño era como una película de terror. Había sangre por todas partes, y sorprendentemente lo que hizo fue llamar a Daniel en vez de a la policía. Le preguntó muy alterada qué había hecho. Daniel respondió a su pregunta y dijo: «Siento mucho que tuvieras que ver esto», y procedió a contarle todo. Dijo que la estranguló con un cable, la asfixió hasta la muerte. Luego pisoteó su cabeza 10 veces. Después fue a buscar un cuchillo y la apuñaló 30 veces. Daniel luego procedió a desmembrar el cuerpo de Mónica en el baño. Intentó cortar su cuerpo en pedazos lo más pequeños que pudo antes de tirar los restos por el inodoro para deshacerse de toda la evidencia.
Y sorprendentemente, lo que hizo Silvia fue decirle que lo mejor es que limpiara el departamento cuanto antes. Entonces lo hizo. Luego recogió los huesos restantes y el cráneo y los colocó en una unidad de almacenamiento. Increíblemente, parecía que Daniel se había salido con la suya en su asesinato, porque Silvia nunca lo denunció, ni tampoco le comentó a nadie al respecto, y nadie apareció en el apartamento buscando a Mónica. Y Daniel, o no fue demasiado inteligente o pensó que se había salido con la suya, pero comenzó a presumir a todos sus amigos que había asesinado a Mónica. No lo estaba ocultando en absoluto, les dijo exactamente cómo la había matado, pero aún así, nadie dijo nada, nadie lo denunció. Daniel comenzó a decirle a todo el mundo que había hecho sopa con el caldo de hervir la cabeza de Mónica. Daniel también dijo que él mismo había comido la sopa y dijo que sabía bien. Luego procedió a decirle a la gente que a las personas sin hogar que él solía alimentar, las había alimentado con sopa, sopa que había hecho con la cabeza de Mónica. Finalmente, de alguna manera, aunque no se sabe cómo, pero lo que Daniel había hecho llegó a oídos de la policía. Así que, rápidamente abrieron una investigación, y luego, el 18 de septiembre de 1989, que es aproximadamente un mes después del asesinato, Daniel fue arrestado por el asesinato de Monica Bolle. La policía interrogó a Daniel, y él confesó todo de inmediato. Dijo, la estrangulé, la desmembré por completo. Cocí su carne con un cuchillo de carnicero y un poco de sal. La policía le preguntó, ¿qué hiciste primero cuando decidiste que ibas a cometer el crimen? Y él respondió, fumé mucha más marihuana. Fumé como un cuarto de onza de marihuana. Luego dijo, lo primero que hice fueron las manos y los pies, que fueron los siguientes en desmembrarse. Los tiré por el inodoro pieza por pieza. Por esto último, la policía fue al apartamento de Daniel y prácticamente destrozó las tuberías, las cañerías, todo, para tratar de encontrar los restos de Mónica, pero no encontraron nada. Y en cuanto a los huesos grandes y el cráneo, Daniel dijo esto, los puse en un balde y los cubrí con arena para gatos, que los había guardado para dárselos a la madre de Mónica, en Suiza. La policía fue a la unidad de almacenamiento que Daniel había dicho que había colocado los huesos y en efecto, los encontró. Daniel Rakovits fue a juicio en febrero de 1991 y el caso generó muchos titulares. Los titulares decían, hombre acusado de matar y hervir a su compañera de cuarto. Aunque Daniel había confesado todo, decidió declararse no culpable. Ahora decía que no había matado a Mónica en absoluto y que todo había sido un montaje, que alguien lo estaba incriminando. El juicio duró 6 semanas, Silvia, su cómplice, estuvo presente y testificó, sin embargo no se le imputaron cargos. Daniel divagó constantemente en el estrado de los testigos, diciendo cosas que carecían de sentido. Su comportamiento errático y sus discursos incoherentes dificultaron seguir su testimonio. La salud mental de Daniel se convirtió en un punto central del caso. Varios psiquiatras lo evaluaron y su defensa argumentó que no estaba en su sano juicio en el momento del asesinato. And for how long were the bones and body parts in your apartment? Maybe 10 days. 10 days? For 10 days you let the corpse of your girlfriend rot in your apartment and you didn't tell the cops? I was flipping out. I mean, see, I've never been around that before. Describe how you helped wash the bones of your girlfriend. Did you, what, get on your knees by the bathtub and scrub her bones? No, I just washed in the sink. You washed her bones in the sink? You know what my friends was wanting to do with her? What? They was wanting to dump her in East River. And you wanted to wash her bones? I wanted to keep them for the mother. What'd you, oh God. Can you imagine? No, I can't. Finalmente, el jurado estuvo de acuerdo. Después de 9 días de deliberación, Daniel Rakovits fue declarado no culpable por razones de insania. Tras el veredicto, Daniel se dirigió al jurado con unas palabras sorprendentes: no los culpo por su decisión. La fiscalía tenía un caso abrumador en mi contra. Espero que algún día podamos fumar un porro juntos. Fue enviado al centro psiquiátrico Kirby de máxima seguridad en la isla de Ward, Nueva York. A pesar de las numerosas audiencias para reevaluar su estado mental, Daniel Rakowitz, ahora de 61 años, permanece allí hasta el día de hoy. Aunque Daniel fue declarado no culpable por razones de insania y permanece en un centro psiquiátrico, es difícil no sentir que la justicia no se cumplió por completo. Mónica Berly,
Una joven inocente que solo buscaba cumplir sus sueños, perdió la vida de manera trágica y brutal, y su historia quedó opacada por los delirios y las acciones de su asesino.